Venus retrógrado, ese es el tema por el cual hoy les estoy haciendo este video. Pero aparte de darle la explicación técnica para que todos nos vayamos entendiendo, porque ese es el objetivo de toda esta información, les quiero contar un par de historias para que puedan ver mejor reflejado este evento. A ver, Venus es el planeta que habla de los valores y que nos puede llevar, según el Venus de nuestra carta natal, puede ser un Venus pandemo o un Venus uraniano. Todo va a depender del elemento en el cual esté. ¿Qué sucede? Todo esto viene de la mitología, de todas las leyendas, de todos los mitos que fueron pasando de cultura en cultura. Pero en realidad la Venus uraniana, diríamos, es más la Venus celestial, esa que en la mitología nace del cielo, cae en el mar, su papá es Urano, su mamá es la tierra, y nace hermosa, sale de la espuma del mar. Y esa es más la Venus celestial. Pero después hay una Venus que está más relacionada con los placeres mundanos, que se llama Venus pandemo. Claro, esas son las dos escalas de valores que tenemos, o más, pero que los podemos resumir en dos. Uno cuando de repente nos gusta más, también de acuerdo a la edad, de acuerdo a las experiencias que estamos viviendo, un Venus más material, un Venus más práctico, un Venus más monetario quizás. Y el gusto también de los placeres más mundanos. Mientras que el Venus uraniano tiene que ver más con los valores espirituales, altamente intelectuales. Pero en realidad vamos a través de la vida pasando de unos valores a otros de acuerdo a las circunstancias. ¿Cómo podemos detectar este cambio de valores? Porque en realidad se trata de eso, Venus, de un cambio de valores, especialmente el Venus retrógrado. Pero va a estar retrogradando el 22 de julio hasta el 3 de septiembre. Son alrededor de 40-42 días. Número el 40, tema relacionado con la cuarentena. Todo un tema muy, diríamos, muy mitológico también, de muchas leyendas. Ahora, ¿qué sucede? En esa retrogradación, y miren la exactitud de esto, Venus y el Sol. Venus, cuando empieza a retrogradar, que va a ser el 22 de julio, va a estar alejado exactamente 30 grados del Sol. Llega a alejarse 30 grados y después Venus empieza, como otra vez necesita acercarse a la luz solar. Empieza a estar cada vez más lento y el Sol acelera y se cruzan. En este punto que se cruzan, que va a ser el 13 de agosto, Venus estaba delante del Sol, después del 13 de agosto empieza a estar por detrás del Sol, hasta que otra vez a lo largo de los meses, de los días, va a estar más adelante nuevamente y así va a ser el movimiento. En este movimiento aparente para atrás, y acá el 13 de agosto cuando llega, es como que acá Venus saca a relucir algo más. Este movimiento se lo quería explicar y ahora vamos bien a la explicación. Por ejemplo, en el momento que Venus empieza a retrogradar, generalmente sí viene un replanteo. No es que las cosas realmente funcionen mal, siempre les digo esto, es ver otro lado, otra situación. En el caso de Venus retrógrado se decide, o se refiere, mejor dicho, al tema de los valores. Por ejemplo, ahí es cuando cambiamos nuestra forma de ver las cosas. Es como, por ejemplo, si éramos muy intelectuales o muy fríos, por el sector de la carta astral donde pasa Venus retrógrado, cambiamos, de repente nos podemos volver más sensibles o a la inversa. ¿Por qué esto? Por el tema de que hay dos tipos de Venus, como les dije al principio. Pero les quiero contar una historia para que lo puedan ver mejor reflejado. Y dos historias, mejor dicho, con dos clientes míos que me han quedado realmente muy grabados, porque se me manifestó muy en claro toda la historia del cambio de valores de Venus. Por ejemplo, una clienta mía que se casa con Venus pasándole por la casa del matrimonio. Pero ¿qué sucede? Venus estaba retrógrado. Se casa así. Claro, el entusiasmo del casamiento, ¿no? Estaba todo bárbaro, todo el entusiasmo. Y empiezan las crisis, 7, 8 años. A los 8 años de haberse casado, Venus estaba otra vez retrógrado en su casa 7. ¿Cómo se manifiesta un Venus retrógrado según el sector por donde esté pasando? ¿Cómo se le manifiesta a esta persona, a mi clienta? Es que empezó a ver los defectos del otro.
Empezó a ver que lo que no había querido ver, a lo mejor en el momento del casamiento y todo, que todo le parecía que todo se solucionaba, después le empezó a molestar. Eso es lo que hace también un Venus retrógrado. Sí, y según por el sector donde pase, en ese sector nos volvemos muy vulnerables. Los defectos del otro los vemos más agrandados, nos molesta más. Pero también esto es porque nosotros estamos haciendo ese cambio de valores. Estamos pasando de un Venus al otro. ¿Qué sucede a los 8 años? Porque Venus retrograda cada 8 años por el mismo sector, como a esta clienta. Dijo, ¿qué me une a esta persona? Los valores que yo tenía cambiaron. Ya no me une, ya no tenemos los mismos intereses, ya no tenemos los mismos valores. Comenzaron los problemas y al final se alejaron. ¿Por qué? Porque no pudieron otra vez volver a unir, volver a tener un interés en común. Y los valores es lo que más nos va a unir a las personas, los valores y los gustos. Ese sería un Venus que pasaba por la casa 7, la casa de las relaciones comprometidas. Pero también puede ser un Venus relacionado a los temas económicos. ¿Por qué? Porque según en el sector por donde retrograda, es los temas que nos va a reactivar en ese momento. Por ejemplo, otra clienta mía que tenía Venus retrógrado en la casa 8, que es la casa de los impuestos, ¿sí? Entonces, esa clienta que tenía un Venus muy uraniano, muy espiritual, cuando Venus volvió a retrogradar en su casa 8, tuvo reclamos de los sectores de impuestos, del Estado. Claro, y uno va haciendo referencia a lo que pasó hace 8 años. Hace 8 años no le di importancia, o porque estaba con otros valores mucho más espirituales, y bueno, me parecía que todo el tema de los impuestos económicos estaba bien. Pero resulta que 8 años después, Venus me dice, espera, esto no lo viste. Acá te estabas pasando por alto una situación. Entonces Venus siempre nos hace ir de un lado hacia el otro. Es más, hasta veces que nos sentimos mal, porque decimos, ¿cómo pudimos haber visto esta situación de una manera y ahora la vemos de otra? Todo esto es para que nos entendamos, para ver que realmente no tenemos por qué juzgarnos, sino que pasamos de un Venus a otro, según la época, según si por ahí estuvo Venus retrogradando 8 años atrás. Acá lo importante es saber que en toda retrogradación de Venus viene un cambio de valores en ese sector por el que está pasando. Cada 8 años. Ahora Venus retrograda en Leo. Hace 8 años donde tengamos a Leo, que Venus pasó por ahí. Pero claro, no a todo el mundo le hace la misma influencia, porque para eso tenemos que ver nuestro Venus natal y qué aspectos recibía. Acá lo importante, y fíjense esto para que lo entiendan mejor todavía, los mayas declaraban la guerra después que Venus estaba directo, enseguida, al toque. ¿Por qué? Porque decían esto, cuando Venus retrograda, después que se cruza con el Sol, hay una revaluación de algo. Si estábamos muy enojados, como nos sentimos más vulnerables, dejamos de tener tantas ganas de pelear. Entonces Venus se ponía directo y en esa revaluación ya no tenemos tantas ganas de pelear. Y si vamos a declarar la guerra, lo vamos a hacer con otros objetivos. Por eso también cuando Venus está retrógrado, vuelvo a repetir, va a estar desde el 22 de julio hasta el 3 de septiembre. También las relaciones diplomáticas a nivel internacional, las relaciones internacionales, cambian. Es por eso que puede haber una revaluación de las guerras, puede haber un momento que todas las relaciones de los distintos gobiernos están en conflicto, cambien un poco. Puede haber una reconversión de los intereses. Tenemos que observar para ir aprendiendo. Por eso les contaba la historia tan diferente de mis dos clientes. Uno que le retrogradaba a la casa de las relaciones comprometidas, el otro a la casa de los impuestos. Pero todo momento actual tiene rastros del pasado. Entonces, cuando sabemos que hay una retrogradación, tenemos que ir a ver qué pasó en el caso de Venus hace 8 años por ahí.
Todo esto se lo quería contar para que podamos entender el Venus y que no nos quedemos solamente que Venus es el amor, es la armonía. Venus pasó por un montón de mitos, desde el más frío y materialista, desde el más calculador, hasta morir de amor. Pero por eso es importante que veamos los dos aspectos. ¿Qué puede sucedernos también? Por eso les cuento, para no sentirnos culpables. ¿Vieron cuando a veces tomamos una decisión muy fría o juzgamos a alguien y de golpe aparece como la otra vocecita nuestra que nos dice, pero espera, estás juzgando mal, estás demasiado frío con la persona, cambio? Son como las dos vocecitas. Eso es el Venus en nosotros. Claro, lo interesante es saber con cuál de esas vocecitas que tienen prioridad es con el que nacimos, para entendernos más. Pero ahora, mientras esté Venus retrógrado, no entremos en conflicto, dejémonos llevar. Seguramente en esta retrogradación, como tiene como un efecto espejo, como les decía, si somos muy fríos, después cuando está Venus directo, podemos ser diferentes. O a lo mejor es todo lo contrario. Es muy interesante y también, especialmente, no nos olvidemos, es para encontrarle otra vuelta a las cosas, ¿no? No es para quedarnos estancados, es para ver las cosas de otra manera, pero no para quedarse estancados. Esto es muy, pero muy importante. Así que espero que puedan descubrir en esta retrogradación la parte espejo de ustedes, la otra punta de ustedes, algo que a lo mejor tenían reprimido. Yo, por ejemplo, nací con Venus en Virgo, un Venus muy esquemático, no es tan expresivo. Bueno, a lo mejor con esta retrogradación de Venus en Leo, saco de mí una parte totalmente creativa, una parte totalmente expresiva de mis sentimientos. ¿Y ustedes cómo lo van a sentir? Espero que me vayan escribiendo y me cuenten para vivir esta retrogradación juntos.